Bueno, vamos a ver cuál es la razón o la motivación para que alguien quisiera inventar algo como lo que es el polinomio de Taylor. Bien, no sabemos lo que es, pero vamos a ver cuál es la motivación. Entonces, la motivación para crear algo como el polinomio de Taylor es el problema de no saber calcular ciertas cosas, ¿no? O sea, ustedes saben calcular, por ejemplo, vamos a poner acá. O sea, ustedes, por ejemplo, saben calcular, no sé, raíz de 4, ¿no? O sea, saben que es 2 porque es un cuadrado perfecto. También saben cuál calcular raíz de 9, por ejemplo, la 3. También saben calcular raíz de 16. En general pueden calcular raíz cuadrada de cualquier cosa que sea un producto de sí misma, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasaría si ustedes quisieran calcular, por ejemplo, raíz cuadrada de, no sé, 4,16, por ejemplo? ¿No? Si ustedes quieren calcular esto. ¿Cómo hago eso? Bueno, uno diría que... No, bueno, justo 4,16 creo que se puede hacer. Porque es un 16. Vamos a poner 15. Ok, 4,15. Si ustedes quisieran calcular esto, no van a poder. ¿Ok? O quizás sí, les va a costar mucho, bien, pero... o sea, pregúntense cuál sería... ¿Cuál es la pregunta de hacer raíz cuadrada de 4,16? ¿Qué es hacer raíz cuadrada de 4,16? Bueno, es encontrar algún número k, tal que k elevado al cuadrado de 4,16. 4,15, perdón. He cambiado. O sea, es encontrar un número que elevado al cuadrado de 4,15. Claro, y esa pregunta es complicada, ¿no? Porque, bueno, un número que les dé 4 ya saben, ¿no? Es 2. ¿Está bien? O sea, sabemos que está entre 2 y 3. Porque si elevan 2 al cuadrado les va a dar 4, que es más chico. Y si elevan 3 al cuadrado les va a dar 9, que es más grande. Así que sabemos que está entre... O sea, sabemos que k va a estar entre 3 y 2, ¿no? Eso seguro. Ahora, bueno, igual no, porque va a tener que ser más grande estricto y menor estricto. O sea, tiene que estar entre 2 y 3. Claro, pero no sabemos exactamente cuánto debería ser, ¿no? Bien. Otros problemas podrían ser, por ejemplo, calcular, no sé, cosenos. ¿Qué sé yo? El coseno de, qué sé yo, 0,1, no sé. ¿Cuánto vale eso? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Sé cuánto vale el...? Sí, hola. ¿Alguien iba a decir algo? Capaz están escribiendo acá en el chat. No. Cualquier cosa se mutea, ¿no? Por ejemplo, el coseno de 0,1. No sé cuánto vale. O sea, yo sé calcular el coseno de 0, sé que vale 1, por ejemplo. ¿No? Pero de 0,1, ni idea. ¿No? Entonces, bueno, en general no podemos calcular nada de todas estas cosas. ¿Qué sé yo? Logaritmo. Sé cuánto vale el logaritmo de 1, pero por ejemplo no sé cuánto vale el logaritmo de 0,9, por ejemplo. Si quisiera calcular esto. ¿Cuánto vale eso? El logaritmo de 0,9. Bueno, entonces alguno podría decir, y qué sé yo, para eso tengo la calculadora. Bueno, pero antes las calculadoras no existían. O sea, estamos, párense, en el año 1600, ponele 1700, y la gente no tenía calculadora. Eh, y bueno, y queremos calcular todas estas cosas, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que no sabemos calcular ninguna de estas cosas. Antes, la calcu no existía. XD. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces la motivación del polinomio de Taylor es esta. O sea, es poder calcular cosas que antes no, o de una forma más fácil. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar del polinomio de Taylor. También se le dice polinomio de Maclaurin. O fórmula de Maclaurin. Bien, la idea del polinomio de Taylor es la siguiente. El tipo pensó, bueno, qué sé yo, me puedo imaginar que raíz de x es una función, ¿no? Por ejemplo. Y yo quiero calcular raíz de 4,15. ¿Está bien? Entonces, yo me imagino la función raíz de x. La función raíz de x es más o menos así. Bueno, no tan exagerado. Medio así. Medio así. En 4 no sé cuánto vale.
Perdón, el 4 sí sé cuánto vale. Vale 2. Ahora, nosotros queremos saber cuánto vale, lo voy a exagerar un poco, le vamos así, 4,15. Queremos saber cuánto vale acá. ¿Está bien? Para porque si no me va a quedar feo el dibujo. Vamos a levantar un poquito de eso. Ahí está. Lo exagero para que se vea bien el dibujo. Queremos saber cuánto vale esto, ¿sí? No sabemos. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que el tipo pensó, algo muy ingenioso, y es decir, bueno, yo no sé calcular raíces cuadradas, ¿ok? ¿Por qué? Porque no puedo, básicamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es eh, generarnos una cosa que se parezca mucho a la función, ¿sí? Esa cosa, no sabemos qué es, pero alguna cosa que se parezca mucho a la función, o sea, que cerca de algún punto se parezca mucho, por ejemplo, no sé, algo que sea así, que no es exactamente la función, ¿bien? Pero que se parezca, ¿no? O algo así, por ejemplo. Entonces, esta cosa se va a parecer a la función cerca de algún punto. Entonces, calcular raíces no voy a poder, pero esta cosa sí, por ejemplo. Esa es más o menos la idea. Entonces, ¿qué cosa podemos usar? Bueno, en realidad ustedes pueden usar lo que quieran. Pueden agarrar y encontrarse, no sé, una circunferencia que se parezca mucho a la curva, ¿no? Por ejemplo, esto. Una circunferencia así que se parezca a la curva. ¿Bien? O una elipse. Se pueden agarrar. ¿Sí? Se pueden elegir cualquier cosa que más o menos se parezca a la función. Se pueden agarrar, qué sé yo, cualquier porquería que ustedes quieran, pueden imaginársela. Pero, ¿qué vamos a usar? Bueno, como dice el nombre, vamos a usar un polinomio. ¿Por qué un polinomio y no otra cosa? Bueno, porque los polinomios son hermosos. ¿Bien? Los polinomios son fáciles de derivar, son fáciles de integrar, son fáciles de calcular, son multiplicaciones, sumas, restas y ya está. También son todas cosas que quizás vas a tardar mucho en calcular, a mano, digamos, que era lo que tenían que hacer estos tipos antes, pero con tiempo y ganas lo vas a terminar haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué un polinomio? Porque, vamos a poner acá, bueno, porque son fáciles de calcular, integrar, derivar, etc. Son lindos, son buena gente. Bien, entonces, ¿qué te dice Taylor? Bueno, Taylor te dice, vamos a encontrar el polinomio que es mejor aproximación de una cierta función f. ¿Okay? Vamos a construirnos un polinomio que sea la mejor aproximación a la función f de x en un punto. ¿Okay? O sea, ustedes tienen una función arbitraria, puede ser cualquiera. Vamos a hacer un dibujo. Ustedes me cortan en cualquier momento y preguntan, cualquier cosa. Voy a ver el chat, voy a estar atento. Ah, los polinomios son hermosos, son expresiones artísticas, sí, sí. Bueno, entonces tenemos una función random, así cualquiera. Puede ser, no sé, vamos a dibujar algo que me quede bien. Ahí está. Esta cosa. Esta cosa es f de x. Bien, la dibujo un poco exagerada para que se vea. Y supónganse que queremos aproximar a la función f de x en un punto, que lo vamos a escribir acá, en este punto. Queremos un polinomio que se parezca mucho a la función en ese punto. ¿Bien? Bueno, a ese punto le vamos a poner nombre, lo vamos a llamar x0. Bien. Y lo que nosotros queremos es la mejor aproximación, o sea, un polinomio que se parezca mucho a la función en ese punto. Entonces, bueno, a ver, vamos a primero empezar por un polinomio de grado 1. ¿Sí? Bien, ¿cómo creen que va a tener que ser el polinomio de grado 1 que mejor se aproxima a la función en ese punto? ¿Puede ser así, por ejemplo? Una recta así, o así. ¿Cómo tiene que ser? Primero que nada. ¿Qué es lo primero que le tenemos que pedir? O sea, lo más evidente, si quieren. Si queremos que sea aproximación en ese punto, ¿no? Que se parezca en ese punto. Hablen, ¿eh? Ah, acá dice Luna. Claro, tiene que pasar por el punto, ¿no?
La recta tangente en el punto. Sí, sí, antes de ser la recta, uno diría, bueno, tiene que pasar por el punto, ¿no? O sea, pero puede ser así, ¿no? O sea, por lo menos tiene que pasar por el punto, para que por lo menos se parezca. O sea, una recta así ya directamente no es una buena aproximación. O sea, lo mínimo que le tenemos que pedir es que pase por el punto. ¿Está bien? ¿Está bien? Esa sería como la primer condición. Pero claro, esa recta no se parece en nada a la función, ¿no? O esta otra recta. Bueno, y una discusión así habíamos tenido más o menos cuando habíamos empezado a ver derivadas, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando veíamos la derivada, uno quería la recta que mejor se aproxima a la función en el punto y había hecho alguna cosa de este estilo? La idea es que nosotros queremos una recta que se parezca a la función en el punto. Entonces, bueno, ya sabemos cuál es la recta que mejor aproxima a la función en un punto. Es la recta tangente. Entonces va a tener que ser medio así. ¿Está bien? Pero bueno, lo primero que habría que pedirle es lo siguiente, ¿no? Por lo menos tiene que pasar por el punto. ¿Sí? Como mínimo. ¿Qué otra cosa le tenemos que pedir? Le tenemos que pedir que pase por el punto y que sea la mejor aproximación. O sea que además le tenemos que pedir que sea la mejor aproximación. Que sea la mejor aproximación en ese punto. Si fuera lineal, ya sabemos quién es. Es la recta tangente. O sea, en ese punto queremos un polinomio de grado 1 que tenga la misma pendiente, si quieren, que la función en el punto. ¿Bien? Ahora voy a escribir todo eso. O sea, queremos que tenga la misma pendiente en ese punto. ¿Bien? Que la función. Ok, eso si fuera un polinomio de grado 1. Entonces, bueno, el polinomio ese lo vamos a llamar P. Vamos a poner. Bien. Entonces, P de X es el polinomio de Taylor. La notación es la siguiente. Vamos a armar un polinomio que esté centrado en x0. O sea que un polinomio lo vamos a desarrollar en un cierto valor de x. Se pone así. Perdón. De orden centrado en x0. Y de grado n. ¿Bien? Este es el polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor de grado n centrado en x0. Probablemente el profesor use otra notación. Yo uso esta. Al que no le gusta. Bueno, mala suerte. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que pedirle es que la función, o sea, el polinomio de Taylor tiene que pasar por ese punto. ¿Cómo escribimos eso? Bueno, f en x0 tiene que ser igual al polinomio en x0. ¿Está bien? O sea, el polinomio que me voy a armar tiene que pasar por el punto. Esa es la primera condición que tenemos que pedirle. ¿Cuál es la segunda condición? Que tenga la misma curvatura en ese punto. O sea, que sea la mejor aproximación lineal, por lo menos. ¿Cómo escribimos eso? Bueno, recuerden que la función en ese punto, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto? ¿Cuál es? ¿Cómo escribimos eso? ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente de f en el punto x0? Acá. La derivada. Es la derivada, ¿no? O sea, tenemos que pedirle además que la derivada en x0 sea igual a qué. Bueno, yo quiero el polinomio que mejor aproxima. O sea que a ese polinomio le voy a pedir lo mismo. Le voy a pedir que la derivada primera del polinomio en el punto también sea igual a la de la función. ¿Bien? O sea, que tenga la misma pendiente en ese punto. O sea, es un polinomio que tiene la misma pendiente de la recta tangente. ¿Se entiende lo que hago? O sea Sí. que, nada, el polinomio Sí. y la función tienen que tener la misma pendiente, a eso se resume, porque me habían puesto así, yo no había entendido por Claro, qué la derivada tiene que ser la misma. claro, claro. Tiene que ser la misma para que tenga la misma pendiente. O sea, en ese Gracias. punto, el polinomio no sé qué es. Acá yo dibujé una recta, ¿no? Pero el polinomio puede ser una cúbica. ¿Sí? Los polinomios cúbicos son así. Bueno, vamos a poner cualquier cosa. X cubo más 2x cuadrado menos 3x. Vamos a poner este polinomio, fíjate. Son los polinomios, este es de grado 3. ¿No? Fíjate que tiene dos vueltitas. Así. Si le agregamos un término más, por ejemplo, x a la cuarta.
no se ve. Al carajo. Vamos a poner uno más. Ahí está. Bueno, si le vas agregando términos va teniendo... Bueno, acá no se ve porque agarra un feo polinomio, ¿no? Pero como que va teniendo cada vez más vueltas, ¿sí? A medida que le vas agregando de estos. ¿Qué estaba diciendo? Ah, ¿por qué te estaba diciendo eso? Porque vos preguntaste ¿por qué la derivada primera tiene que ser igual? Bueno, porque yo lo que quiero, ponerle que no hubiera elegido este x0, hubiera elegido este x0, ¿sí? Yo quiero un polinomio que en este punto la pendiente de la recta tangente del polinomio sea igual a la pendiente de la recta tangente de la función. O sea, que tenga la misma... por ejemplo, un polinomio así. Un polinomio así tiene la misma pendiente de la recta tangente tanto a la función como el polinomio. Es esta. Es la misma recta. Entonces, yo quiero eso. Quiero un polinomio que la pendiente de la recta tangente del polinomio sea igual a la pendiente de la recta tangente de la función. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Dale. ¿Y qué más tenemos que pedirle? Bueno, imagínense que se consigue un polinomio que tiene la misma pendiente de la recta tangente, pero, por ejemplo, yo me puedo agarrar una cuadrática que sea así, por ejemplo. Una cuadrática es un polinomio, una cuadrática que sea así. Esta cuadrática tiene la misma pendiente de la recta tangente que la función, pero tiene una curvatura medio rara, ¿no? O sea, como que está muy abierta. O si me zarpo, quizás me puedo agarrar una cuadrática que sea muy cerrada. Entonces, ¿cómo tiene que ser la curvatura de la cuadrática para que más o menos se parezca a la función? Bueno, tiene que ser medio así, ¿no? Tiene que ser una cuadrática así. Más adelante quizás ya no se parece a la función, pero a mí me importa que sea parecida en este punto, por lo menos. ¿Se entiende? O sea, yo quiero una cuadrática que tenga una curvatura similar cerca del punto. ¿Sí? Así. ¿Y cómo se denota eso? Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos para escribir la curvatura, la concavidad, perdón? Lo veíamos con la derivada segunda. O sea que tenemos que pedir que la derivada segunda de la función sea igual a la derivada segunda del polinomio. ¿Sí? En x0. Bueno, y puedo seguir así sucesivamente. ¿Sí? La derivada tercera no tiene una representación así como de pendiente de la recta, concavidad. La derivada tercera no tiene una representación de ese tipo. Pero podemos pensar la derivada tercera como la derivada primera de la derivada segunda. O sea, f tercera es la derivada primera de esta función derivada segunda, que sería como la pendiente de la recta de la derivada segunda, ¿no? Entonces, bueno, algo similar, la función, la derivada tercera de la función en x0, ¿yo qué quiero? Bueno, quiero que sea igual a la derivada tercera del polinomio. ¿Por qué? Porque vos querés el polinomio que más se parezca a la función. Entonces, si vos tenés un polinomio que todas las derivadas del polinomio son iguales a las derivadas de la función en el punto, vas a tener un polinomio que está buenísimo, que se parece mucho a la función. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Todos me decían? ¿Alguien está perdido? Bueno, así puedo seguir sucesivamente. ¿Alguien iba a decir algo? Escuchan un sonidito. Bueno, así sucesivamente hasta que agarramos la derivada enésima. O sea, si pongo los paréntesis es porque la derivada enésima de la función en x0 quiero que sea igual a la derivada enésima del polinomio en x0. Bien, acá no hice una demostración de nada, simplemente les dije lo que quiero. O sea, uno se construye el polinomio de esta manera, después ve qué propiedades tiene ese polinomio. Se puede demostrar, son complicadas las cuentas, yo no me las sé, ¿está bien? El profesor seguramente los demostrará. Pero se puede demostrar que el polinomio generado de esta manera es el mejor de todos los polinomios para aproximar a la función en el punto. O sea, no hay un polinomio mejor que este. Cualquier otro polinomio que te agarres va a ser peor aproximación. Entonces, armando el polinomio de esta manera, se puede demostrar que es la mejor aproximación de la función, es la mejor aproximación polinómica de la función
en el punto. Y vamos a escribir eso con palabras. Es decir, que si agarro cualquier otro polinomio del mismo grado, va a ser peor aproximación que este. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿cuál es la fórmula de Maclaurin? La fórmula de Maclaurin es la siguiente. Podemos generalizar esto de esta manera. Bueno, supongamos que P de X es un polinomio de grado n, ¿no? Entonces, si P de X, Pnx0, o sea, de X es un polinomio, ¿no? Si es un polinomio, ¿cómo se puede escribir? Bueno, los polinomios ya sabemos cómo se escriben, ¿no? Tiene una constante, le vamos a poner a sub 0, o sea, ese es el primer término, más una constante, le vamos a poner a sub 1 por x menos... Como yo quiero que sea un polinomio centrado en x0, entonces le voy a poner x menos x0, así. Más a sub 2 por x menos x0 al cuadrado, más a sub 3 por x menos x0 al cubo. Bueno, así puedo seguir sucesivamente hasta el enésimo término. Voy a escribir el enésimo menos un término. Sería a sub n menos 1 por x0, x menos x0 a la n menos 1 más a sub n por x menos x0 elevado a n. Bien, ¿se entiende lo que escribí acá? Acá lo que escribí es un polinomio. ¿Por qué pongo x menos x0? Bueno, x menos x0 es donde está centrado. O sea, yo quiero que si reemplazo acá en x0, esto se me tache todo. O sea, todo esto se me tache. Cuando reemplazo en el polinomio x0, todo eso se me tache. Bien, por eso pongo x menos x0. Podría haber puesto x menos cualquier porquería. Pongo x0 solo porque es conveniente para las cuentas. ¿Sí? Ok. Entonces, de este polinomio, ¿qué le vamos a pedir? Bueno, le tenemos que pedir que que el polinomio en x0 tiene que ser igual a la función en x0, ¿no? O sea, esto es lo primero que le tenemos que pedir. Bueno. Bien, si le pedimos 1, entonces ¿qué nos queda? Recuerden, ¿no? El polinomio en x0, reemplazo. Entonces tendría que reemplazar en este polinomio x0. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría Pnx0 en x0. Estoy reemplazando. Entonces, fíjense que nos queda. Nos queda a sub 0 más a sub 1 x0 menos x0. Fíjense que esto vale 0. O sea, esto se tacha. Más, bueno, así sucesivamente hasta el enésimo término, que nos queda x0 menos x0 a la n. Y todos estos de acá en medio se tachan todos. Entonces el único que me queda es a sub 0. ¿Está bien? Pero ¿cuánto dijimos que tenía que valer a sub 0? A sub 0 dijimos que tenía que valer... Perdón, a sub 0 no. Dije que el polinomio en x0 tenía que valer lo mismo que la función en x0. O sea que a sub 0 tiene que ser igual a f en x0. ¿Entiende lo que hago? Sí, sí. Bien. Si le pedimos 2, ¿qué va a tener que pasar? O sea, la derivada primera del polinomio tiene que ser igual a la derivada primera de la función. Entonces, si le pedimos 2, primero tenemos que derivar el polinomio. ¿Quién es P'? Fíjense, P', cuando ustedes derivan, esto es una constante. ¿Está bien? Porque es... Bueno, es una constante. Entonces, cuando la derivan, queda 0. ¿Está bien? Y entonces, cuando derivan, este término también se va. Este término de acá. Y me queda solo a sub 1. Es el que sobrevive. Es como la derivada de una constante multiplicando a la función x menos x0. Esto se va porque se hace 1. Y queda a sub 1. ¿Está bien? Entonces, P' de P'N en x0 será reemplazada en x0 es
Este término se va, me queda a sub 1 más a sub 2 x menos x0 más a sub 3 x menos x0 al cuadrado. Bueno, así sucesivamente. Y acá fíjense que el término... Perdón, acá me equivoqué en algo, ¿no? Porque cuando derivo el 2 baja... sí, acá, perdón, me estoy equivocando acá. Perdón. Acá cuando derivo el 2 baja, ¿no? Entonces me queda 2 por a sub 2 y acá me queda 3 por a sub. Y cuando derivo el enésimo término, ¿qué me queda? N por a sub n x menos x0 a la n. ¿Todos me siguen? Ahí no sería n-1. Sí, gracias. n menos 1. Bárbaro. Y yo reemplacé en x0, ¿no? Entonces todos estos se van. Es x0, este es x0, este es x0. Todos estos términos se van. Este término se va. Todos estos se van, ¿sí? Y el único que sobrevive es a sub 1. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué me queda? Que a sub 1 tiene que ser igual a ¿qué? O sea, en realidad dije, la derivada primera del polinomio tiene que ser igual a la derivada primera de la función. O sea, esto tiene que ser igual a la derivada primera de f. En x0. Bien. Ya tenemos los primeros dos coeficientes del polinomio. ¿Bien? Vamos a hacer este procedimiento una vez más. Si le pedimos 3, ¿qué le tenemos que pedir? Que la derivada segunda de la función sea igual a la derivada segunda del polinomio. Entonces, tenemos que volver a derivar este polinomio. ¿Cómo nos queda? P segunda de n en x0. Perdón, reemplazar en x0. Este término se va. Ahora tengo que derivar esta, ¿no? Que es la derivada del polinomio. Este término se va. Este término se va. Y el que sobrevive es 2 a sub 0. ¿Lo ven? O sea, que acá nos queda. Perdón, 2 a sub 2. 2 a sub 2 más. Este hay que derivarlo. Fíjense que baja el 2 y se multiplica con el 3. O sea, me queda 3 por 2. Lo voy a escribir de esa manera. A sub 3 x menos x0 más... Voy a escribir el término que está uno después. Sería el... Pará. La sub 4, ¿no? Que estaba acompañado de un x a la 4. O sea que me va a quedar 4 por 3 por esa sub 4. Lo derivé dos veces. Listo, queda así. La sub 4. Por x menos x0 al cuadrado. Ahí está. Bien, ese es el término que le seguía. Más. Y ahora tengo que hacer la derivada de esto. Fíjense que me va a quedar el n menos 1 multiplicando el n, ¿no? Entonces me queda n por n menos 1 por a sub n x menos x0 a la n menos 2. ¿Sí? Si reemplazamos en x0, todos estos términos se van. Esto es x0, esto es x0, esto es x0. ¿Sí? Todos estos términos se van. ¿Está bien? Y el único que sobrevive es este. ¿Y ahora qué nos queda? Nos queda que 2 a sub 2 tiene que ser igual a la derivada segunda de f en x0. Porque recuerden, tenemos que pedirle que la derivada segunda del polinomio sea igual a la derivada segunda de la función. Pasando el 2 dividiendo, ¿qué nos queda? Que a sub 2 es igual a la derivada segunda de f centrada en x0. Bueno, listo, acá corto. Si siguen derivando este polinomio hasta n, van a obtener lo siguiente. Voy a poner directamente el resultado, pero ustedes pueden comprobarlo. O sea, tómense la molestia alguna vez de agarrarse un polinomio de grado 7 y pedirle todas estas cosas, por ejemplo. Bien. Si nos tomamos la molestia de ir haciendo todas las derivadas y reemplazar en n, en x0 n veces, porque hay que hacer esto n veces, ¿no? Porque tienen n derivadas. Nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que a sub 3 es f3, la tercera derivada en x0, dividido 3 por 2. Después a sub 4 les va a quedar la derivada cuarta, centrada en x0, dividido 4 por 3 por 2.
Después a sub 5 les va a quedar la derivada de f en x0, la derivada quinta, dividido 5 por 4, bueno, sigue hasta 2, ¿sí? Entonces, bueno, ya les va apareciendo como una especie de patrón, ¿no? ¿Quién va a ser el enésimo término? El enésimo término va a ser la derivada enésima de la función, reemplazada en x0, dividido n por n-1, por n-2, bueno, así sucesivamente, 3 por 2 por 1. ¿Bien? Que es exactamente la definición de factorial. O sea, esto es la enésima derivada en x0 dividido n factorial. ¿Ok? Entonces a sub n. Bien, recuerden, ¿quién eran a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n? Eran los coeficientes del polinomio este que me acabo de inventar. Este es este es un polinomio que me acabo de inventar yo de forma arbitraria. ¿Bien? Y acabamos de encontrar con estas condiciones quiénes serían ¿cómo se llama? ¿Quiénes serían los coeficientes? ¿Quiénes serían a sub 1, a sub n? Entonces acabamos de conseguir. ¿Quién es a sub 0? La función en x0. ¿Quién es a sub 1? La derivada primera de la función en x0. ¿Quién es a sub 2? Es la derivada segunda de f dividido 2. Bueno, ¿y quién es a sub n? O sea, el último de todos los coeficientes. Es la derivada enésima de la función reemplazada en x0 dividido n factorial. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es el polinomio de Taylor? Entonces, juntando todo esto, podemos conseguir el polinomio de Taylor. ¿Cómo nos queda el Taylor? Bueno, el Taylor nos queda que el polinomio de grado n centrado en x0 va a ser, como función, lo voy a escribir, ¿sí? Recuerden que era, ¿no? O sea, era esta porquería, ¿bien? Pero ahora le tengo que ir reemplazando todos los coeficientes que fui encontrando. O sea, el a sub 0 era f en x0, el a sub 1 era f', y así reemplazo todos. Entonces les va a quedar así. Les va a quedar f en x0 más f' en x0 por x menos x0 más la derivada segunda de la función en x0 sobre 2 por x menos x0 al cuadrado más la derivada tercera más la derivada enésima sobre n factorial. Bueno, hay una manera mucho más económica de escribir todo esto. Fíjense que abajo tenemos n factorial, el término anterior era n-1 factorial, esto de acá es 3 factorial, esto de acá es 2 factorial, esto de acá es 1 factorial, o sea, es como si fuera dividido 1 factorial. 1 factorial es 1, así que dividir por 1 no cambia nada. Y esto es como tener un 0 factorial, si quieren. ¿Está bien? 0 factorial por definición da 1. Por definición no, perdón, por convención da 1. Bien. Este sería el polinomio. Hay una manera todavía más económica de escribir esto, que es la siguiente, que es la que ustedes seguramente ya conocen, que es esto. El polinomio de Taylor de grado n centrado en x0 de x es igual. Fíjense que lo que tenemos acá es una sumatoria de cosas que se parecen, ¿no? Entonces, es una suma de cositas. Como habíamos visto la clase pasada, ¿se acuerdan que les había definido sumatoria? Vamos a escribirlo de esta manera. Como la sumatoria. Ahora vemos desde dónde hasta dónde. Vamos a poner que empieza en K. ¿De qué? Bueno, fíjense que en todos los términos tengo f reemplazada en x0. Derivada primera, segunda, o sea, va a tener algo que ver con f. Es f en x0. Bien, y tenemos que señalar qué derivada es respecto del término de la sumatoria. Entonces lo vamos a poner arriba de esta manera. Fíjense, acá lo que estoy diciendo es que es la función késima derivada en x0. ¿Sí? ¿Dónde tendría que empezar k? Bueno, fíjense que el primer término es f, simplemente. El segundo es f1, el tercero es f,
f2, ¿sí? Entonces tiene que empezar en 0. ¿Por qué en 0? Porque va a ser la derivada ceroésima, si quieren. O sea, la derivada 0. O sea, es la función sin derivar, si quieren. ¿Está bien? Por x menos x0. Y fíjense que el primer término, ¿qué es? Es un x menos x0 elevado a la 0. Es como que no está. ¿Está bien? El segundo es x menos x0 elevado a la 1. El tercero es x menos x0 elevado a la 2. ¿Está bien? Entonces esto va a ser a la k, ¿está bien? Para que el primer término reemplace un 0, el segundo término reemplace un 1 y así. Y todo esto dividido k factorial. Porque tiene que empezar en 0, después en 1. ¿Está bien? ¿Todos ven que esto es lo que tengo ahí arriba? Ah, me faltó algo, me acabo de dar cuenta. Sí, sí. Lo que me faltó es hasta dónde llega, ¿no? Porque ustedes en una sumatoria tienen que decir desde dónde empiezo y hasta dónde termino. ¿Y esto dónde tiene que terminar? Tiene que terminar en el último término, que es el enésimo término. O sea, esto termina en n. ¿Sí? Entonces, esta porquería que tenemos acá es el polinomio de Taylor o fórmula de Maclaurin. A veces se me va a cruzar, a veces le digo grado n, a veces le digo orden a esto. Son sinónimos. Bien, mira el chat, a ver, quizás alguien está diciendo algo. No. Bueno. ¿Ninguna duda? ¿Nadie tiene dudas? ¿Hasta ahora? Momento de pregunta. No. Bueno. Entonces, este es el Taylor. Ahora, ¿para qué queremos esto? Bueno, ustedes piensen que ¿qué es el polinomio de Taylor? Bueno, en realidad no lo demostré, pero se puede demostrar que este polinomio es el que mejor se parece a la función en el punto. ¿Está bien? O sea, de todos los polinomios que te podrías haber inventado, este es el que más se parece a la función en ese punto. ¿Sí? Entonces, esto es algo que tienen que tener súper claro. Este polinomio es el que mejor se parece a la función f de x cerca del punto x0. O sea, puede ser en x0 es exactamente la función, pero también tiene que ser igual a la función en x0. ¿Sí? Perdón, tiene que ser igual en x0 y parecida en un entorno chiquitito cerca de x0. ¿Sí? Este polinomio es el que mejor se parece a la función cerca del punto x0, es decir, que es la mejor aproximación en un entorno cercano de ese punto. Ok, entonces ahora volvamos a nuestro problema inicial. ¿Cuál era la motivación de crear un polinomio de Taylor? La motivación es poder calcular cosas que antes no podíamos. Bueno, uno dirá, bueno, pero tengo la calculadora. Bueno, pero la calculadora de fondo hace polinomios de Taylor. O hará cosas más eficientes, pero se basa en polinomios de Taylor. ¿Sí? Hace aproximaciones de estas funciones. ¿Está bien? Entonces nosotros queremos aproximar cosas como raíces, logaritmos, cosenos, exponenciales, cualquier tipo de función que a ustedes se les ocurra que no puedan calcular con lápiz y papel, lo vamos a calcular con el polinomio de Taylor. Y entonces uno se preguntará, bueno, pero si yo no sé calcular raíces cuadradas, entonces, ¿cómo voy a calcular el polinomio que necesito reemplazar en esas raíces cuadradas? ¿Se entiende el dilema? O sea, es como que estaríamos resolviendo un problema con otro problema, ¿no? Entonces, bien, para eso tengo dos respuestas. La primera es, tenés razón. O sea, para poder calcular el Taylor necesitas las derivadas de una cierta función. Ahora, vamos a elegir el Taylor de una manera conveniente para que estas cuentas sí se puedan hacer. ¿Sí? Entonces, vamos con un ejemplo.
Bien, vamos a calcular la raíz cuadrada de 4,15, ¿sí? Ok, entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? La idea es la siguiente. Vamos a hacer un dibujito de todo. Yo me imagino que tengo una función f de x. Para usar el Taylor necesito una función. Entonces me imagino una función que tenga algo con raíz cuadrada. Puede ser raíz de x o no, puede ser algo parecido. Puede ser, no sé, raíz de x menos, no sé, 20. ¿Está bien? Pueden elegir cualquier función que tenga una raíz adentro. ¿Está bien? Por simplicidad vamos a elegir raíz de x. Bárbaro. Entonces, de la función raíz de x vamos a hacer un dibujito. Esto es conceptual para nosotros, para que entendamos lo que estamos haciendo, ¿sí? Okay. ¿Cómo es raíz de x? Raíz de x es una porquería más o menos así, ¿sí? Vamos a exagerar. Acá, supónganse que está el 4. Y acá está el 4,15. No esta escala, pero es solo para que me quede bien el dibujo. Bien. Perdón, ¿por qué elegí 4? Estoy spoileando lo que estoy pensando. Perdón. ¿Por qué 4? Bien, queremos calcular raíz cuadrada de 4,15. ¿Ok? Entonces, bien, eso es lo que nosotros queremos. Queremos reemplazar, o sea, en f, queremos reemplazar 4,15 y queremos saber cuánto vale el resultado. Bien, ¿cuál es el problema de eso? Que nosotros no sabemos calcular la raíz cuadrada de 4,15. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construirnos un polinomio de Taylor, o sea, en un punto, que todavía no sé cuál, de la función f de x. ¿Bien? ¿Por qué vamos a hacer eso? Bueno, porque el polinomio de Taylor se parece mucho a la función cerca del punto. O sea, es igual a la función en el punto, pero en especial es muy parecida en un entorno cercano. Eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Queremos que el polinomio, o sea, queremos que como el polinomio es muy parecido a la función cerca de ese punto, en especial va a ser muy parecido cerca de un punto que esté cerca de 4,15. O sea, podría elegir un punto cercano. Y ahí viene el spoiler. ¿Qué punto es el más cercano a 4,15 en donde sabemos calcular raíces cuadradas? ¿Está bien? Porque ustedes tienen que agarrar un punto donde yo sepa calcular raíces. Bien, el punto donde yo sé calcular raíces es en 4 o 9 podría agarrar, por ejemplo. En realidad podría haber agarrado cualquiera, podría haber agarrado, no sé, 25, por ejemplo. Pero lo que pasa es que 25 es un punto muy lejano, ¿está bien? Entonces yo sé calcular la raíz cuadrada de 25. El problema es que el polinomio de Taylor probablemente no se parezca a nada si me alejo de 25. ¿Está bien? El polinomio de Taylor quizás me quede una cosa así y no se va a parecer a la función en este punto. ¿Está bien? En cambio, si yo tomo de manera inteligente el número 4, ¿qué pasa? Bueno, el 4 está muy cerca de 4,15. Por lo tanto, si yo me armo el polinomio cerca de este punto, por ejemplo, el polinomio va a ser como una cosa así, me imagino. Y después ya no tiene por qué parecerse. Y va a ser así, va a ser muy parecido. Y después quizás es otra cosa. ¿Está bien? Bueno, fíjense que el polinomio de Taylor puede irse para valores donde la función no existe, por ejemplo. Bueno, eso no es problema para nosotros porque solo el polinomio de Taylor va a tener sentido solo donde la función exista, evidentemente. Ok. Bien, hasta ahora, ¿todo bien? ¿Sí? Este va a ser el polinomio de Taylor de grado n centrado en x0. Va a ser alguna porquería de estos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que nosotros lo que queremos saber es cuánto vale la raíz cuadrada de 4,15. Eso es un número que jamás van a poder saber. O sea, ni poniéndolo en la calculadora van a poder saber. ¿Está bien? Cuando la calculadora les tira un resultado, pueden hacer la cuenta, vamos a hacer raíz cuadrada de 4,15. Les tira 2,037154879 y ahí cortó. ¿Está bien? Pero probablemente después del 9 habían muchísimos decimales más que la calculadora no te está diciendo. ¿Bien? Eso porque la calculadora te hizo un polinomio de Taylor que tiene un grado bajo. O sea, te está aproximando hasta un cierto punto. El valor exacto de raíz cuadrada de 4,15 es un número que quizás nunca puedan saber. Pero sí podemos aproximar. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es armar el Taylor en 4 y calcular cuánto vale el polinomio de Taylor en 4,15. ¿Sí? Bien, antes de hacer la cuenta, quiero que entiendan por qué estamos haciendo esto. ¿Por qué puedo hacer esto? Repito, y a riesgo de quedar muy pesado. El polinomio de Taylor se parece mucho a la función cerca de 4. ¿Está bien? Entonces, si yo calculo el Taylor y me fijo cuánto vale en 4,15,
se va a parecer mucho a la función en 4,15. ¿Sí? Va a haber una cierta distancia que es el error con el que le estoy pifiando. O sea, obviamente esto no es perfecto, ¿sí? Pero, bueno, le va a pegar en el palo. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Y otra cosa que quiero que vean es que raíz cuadrada de 4,15 es algo que no podemos calcular, pero el polinomio de Taylor en 4,15 sí. Porque los polinomios son cosas hermosas, que son sumas, multiplicaciones, restas y potencias. ¿Sí? Son todas cosas que uno, si tiene tiempo y ganas, puede hacerla con lápiz y papel. Quizás tarde mucho, pero lo vas a poder terminar haciendo. ¿Sí? Bien, ahora sí, vamos a empezar. Perfecto. Entonces, ¿qué te dice el Taylor, la fórmula de Maclaurin? Bueno, que si vos querés un polinomio de grado n, necesitas la derivada de la función hasta grado n. O sea, la derivada enésima de la función. ¿Sí? Hasta n. Bien, ¿quién es f de x? Raíz de x. Ok, nos tenemos que conseguir la derivada primera de la función. Es 1 sobre 2 raíz de x. La derivada segunda es menos un cuarto x. Voy a escribir un poquito más grande. Menos 1 sobre 4 raíz de x elevado a, porque es menos un medio, menos 1 es menos 3 medios, ¿no? O sea, esto es 3 medios. Bueno, hagan las cuentas, van a dar cuenta que es esto. Vamos a calcular una más. No, no lo voy a calcular, lo voy a dejar ahí. Okay. Bien. Supónganse que queremos calcular el Taylor de grado 2. Elegí 2 porque elegí 2. Podría haber elegido otra cosa. Entonces, calculo el polinomio de Taylor de grado 2 centrado en 4. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué lo estoy centrando en 4 y no lo estoy centrando en otro número? Porque yo conozco en 4 cuánto vale la función y cuánto vale cualquiera de todas sus derivadas. ¿Está bien? Ustedes recuerden que para armar el Taylor necesitan saber cuánto vale todas las derivadas de la función en 4. Entonces, estas cuentas las puedo hacer. Fíjense, si reemplazamos f en 4, ¿esto qué nos da? Raíz de 4, que es 2. Tenemos f en 4 es 1 sobre 2 raíz de 4, que es un cuarto. Raíz de 4 es 2, por 2, 4. Y la f segunda es 1 sobre 4 raíz de 4. Acá me estoy confundiendo, perdón. Esto es al cubo. Tres medios es sin la raíz. Que queda así, es al cubo. Raíz de 4 al cubo. Esto da 2 al cubo 8. Por 2, 16, por 2, 32. 1 sobre 32. ¿Sí? Bien. Perfecto. Y con esto ya podemos calcular el polinomio de Taylor. ¿Sí? Ahí tengo todas las derivadas. Entonces, ¿cuál es el polinomio de Taylor? El polinomio de Taylor de grado 2 centrado en x0, perdón, centrado en 4 de x, porque es una función, va a ser la función en 4, o sea, 2, más la derivada primera en 4, que es un cuarto, por x menos x0, y todo esto dividido 1 factorial. O sea, acá era dividido 0 factorial, que se va. Acá es dividido 1 factorial, que también se va. Los primeros dos términos nunca tienen factorial abajo porque son 1, así que puedo no ponerlos. Más. Acá me salió un menos, ¿no? Y no lo escribí, perdón. Acá hay un menos. Perdón, soy muy desprolijo. Ahí está. Menos, menos. Acá me sale un menos. ¿Sí? Es menos porque es la derivada de esto. Es menos 1 sobre
32. O sea, es 1 sobre 32 x menos 4 al cuadrado sobre 2 factorial. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen todos bien? Sí. Bien, vamos a escribir este polinomio bonitamente. Esto es 2, 1/4 x menos 4 menos 1 sobre 64 x menos 4 al cuadrado. ¿Está bien? Este es el Taylor de grado 2 centrado en 4. Bien, ¿cuál era nuestra motivación inicial? Nuestra motivación era calcular la raíz cuadrada de 4,15. ¿Sí? Queremos calcular esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos al polinomio, que es el naranja. El polinomio se parece mucho a la función cerca del punto. Entonces, ¿qué hacemos? En el polinomio le reemplazamos 4,15. O sea, hacemos P de 4,15. Claro, y acá viene lo tedioso. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, pero calcular 4,15 acá adentro es una pesadilla. Y tienen razón, pero lo pueden hacer. ¿Okay? Van a tardar mucho, pero lo pueden hacer. O sea, se lo pueden dar a hacer a una computadora, si quieren, a una calculadora. Las calculadoras lo hacen de forma eficiente y no se equivocan, ¿está bien? Esa es la idea, ¿está bien? Pero bueno, antes todas estas cosas las tenían que hacer a lápiz y papel, imagínense. Bueno, esto sería 1/4, 4,15 menos 4, menos 1 sobre 64, por 4,15 menos 4. Bueno, obviamente todo esto se puede hacer a mano, pero estamos en el siglo XXI, las calculadoras existen, así que vamos a hacer la cuenta de la cálculo. 4,15 menos 4 elevado al cuadrado, dividido por 64, le pongo un menos y le sumo 0,15 dividido 4 y sumamos 2. Bien, si hacen toda la cuenta, esto les da 2,037148438. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que el polinomio de Taylor era la mejor aproximación de raíz de x cerca del punto. ¿Está bien? Recordemos eso. Ahora me pregunto, ¿cuánto da? La calculadora te hace un Taylor de grado 80.000 en medio segundo y te tira la cuenta, ¿está bien? Entonces, vamos a ver cuánto da la raíz cuadrada de 4,15 en la calculadora. Entonces, ahora, usando la calcu, veamos que también está esto. Entonces, si meten raíz de 4,15 en la calculadora, les da 2,0317154 ¿Está bien? Esto es lo que da la calculadora, que es preciso hasta acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense que le pegó a casi todos hasta acá. ¿Sí? 0,371 y ya después es 5, ¿no? Entonces, hasta ahí, hasta acá está bien. Estos son todos los dígitos que tengo precisos. Entonces uno dice, mierda, o sea, le pegué bastante bien. O sea, le erró por cuánto, por el 10 a la menos 5. O sea, se equivocó recién en el quinto decimal, o sea, bastante bien. Y fíjense que lo único que tuve que hacer es, o sea, un elevar al cuadrado, o sea, 0,15 al cuadrado, que es 0,15 por 0,15. O sea, que es una cuentita que te va a costar un poquito, pero la puedes hacer en una hoja y papel. Lo dividís por 64, ¿ves? Son todas cuentas que se pueden hacer a mano. Y me dio bastante preciso hasta el quinto decimal. O sea, si están en la calle, no tienen calculadora y tienen que calcular una raíz, podrían hacer esto, por ejemplo. Entonces alguno podría venir y preguntar, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera agarrado un polinomio de grado 3 en vez de grado 2? ¿No? Entonces, bueno, fíjense que podemos hacerlo fácilmente, solo tenemos que calcular la derivada tercera. Vamos a calcular la derivada tercera. Dios. Menos 3 medios, menos 1 es menos 5 medios. O sea, esto es raíz de x elevado a la quinta
Y tengo menos 3 medios, sumando es 3 octavos, ¿no? Creo. ¿Hay alguna persona bondadosa que esté por ahí? Creo que sí, ¿no? Baja el 3, el 2, multiplica el 4, me queda 8, así está. Bueno, esto queda así. Ok. Ahora veamos cuánto vale la derivada tercera en 4. O sea, estamos consiguiendo una derivada más para poder reemplazar en el Taylor. En 4 esto vale, bueno, acá tengo que poner un 2, o sea, me queda 2 a la quinta. 2 a la quinta por 8 y hacemos 3 dividido esto. Ah, no, queda así porque claro, son coprimos, que boludo. 3 dividido 2, 5, 6. Ahí está. Esta es la derivada tercera. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense que no tenemos que hacer todo el Taylor de nuevo. Tenemos que simplemente agarrar el Taylor anterior y sumarle el cuarto decimal. ¿Está bien? O sea, el polinomio de Taylor de grado 3 centrado en 4 va a ser el polinomio de Taylor de grado 2 centrado en 4 más el término este, el último, ¿no? Que sería 3 sobre 256 por x menos 3, x menos 4, al cubo. 3, ¿no? Sí. Al cubo sobre 3 factorial. ¿Bien? Bueno, acomodando esto un poquito, fíjense que el 3 este se me puede tachar con el de arriba, pero esto es 3 factorial, o sea, es 3 por 2. Acá 3 con 3 se me va y me queda multiplicando un 2 abajo. ¿Está bien? O sea, esto me queda esto de acá. Y le agregamos este término, que sería más 1 sobre 512, ¿no? X menos 4 al cubo. ¿Está bien? ¿Todos lo ven? Bueno, ahora vamos a ver qué también aproxima este tipo. Bueno, vamos a hacer P3 en 4 de 4,15. Bueno, fíjense que P2, 4 en 4,15 ya lo calculé antes. O sea, no me voy a poner el calculador de nuevo. O sea, es esto. ¿Está bien? Es lo que me dio acá. Entonces, sería P2, 4 de 4,15 más el otro término, ¿no? Que es 1 sobre 512, 4,15 menos 4 elevado al cubo. Bien, ¿todos me siguen? Que esto es lo que tenía antes. Bien. Esto es 2, 0, 3, 7, 1, 4, 8, 4, 3, 8. Y esto lo meto en la calcu. Esto da 4,15 menos 4. Es gracioso que estoy haciendo esto porque no tengo calculadora. Estoy usando la calculadora. Bien, 2, 0, 3, 7, 1, 4, 8, 4, 3, 8. Bueno, si meten todo esto en la calcu, les da bien, y fíjense que ahora vamos a marcar esto, que ahora tengo decimales precisos hasta el segundo. Perdón, hasta el segundo no, uno más que antes. Antes tenía decimal preciso hasta el 1 y ahora tengo uno más, 1,5 tengo. ¿Bien? O sea, ahora por hacer un polinomio de grado 1 más, bien, tengo un dígito más de precisión. Por las dudas, no crean que por hacer un polinomio de grado 1 más te va a dar un dígito más. ¿Está bien? No tiene por qué ser lineal. Podés hacer un polinomio 10 grados más y que no te aumente el dígito, por ejemplo. ¿Está bien? O podés hacer un polinomio de grado 1 más y te dé 3 dígitos. ¿Está bien? No tiene por qué ser lineal, puede ser random. O sea, depende también de la función. Esta función es linda, converge, está bueno. Bueno, ¿qué iba a decir? Bien, entonces, moraleja. Está la moraleja.
pareciera que el polinomio de Taylor es una buena manera de aproximar funciones cerca de un punto. Está bueno para calcular cosas complicadas usando algo más sencillo de trabajar. Y la más importante, se puede demostrar que aumentar el número de grados del polinomio, el error al calcular el Taylor, perdón, el error al calcular la función usando el Taylor disminuye. ¿Qué estoy diciendo acá? Que si vos aumentas el número de grados del polinomio, o sea, si haces que n aumente, ¿sí? N aumente, el error de calcular la función, en este caso f de x, usando Taylor, disminuye, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Si vos querés tomar una buena aproximación con Taylor, tenés que tomar un polinomio que sea grande. O sea, no grado 2, grado 3. Tomate uno de grado 10.000, por ejemplo. ¿Está bien? Que es lo que hacían antes los tipos. Bueno, no sé si 10.000, pero antes la gente, cuando tenía que calcular logaritmos, por ejemplo, habían unas cosas que eran tablas de logaritmos. Vamos a ponerlo. Si buscan en Google tabla de logaritmos, bueno, acá nada, pueden ver que los tipos agarraban y se querían hacer logaritmo de no sé cuánto, logaritmo de no sé qué, ¿sí? Y los tipos iban haciendo Taylor de grados cada vez más grandes y iban poniendo, bueno, el logaritmo de esto vale esto, el logaritmo de esto vale esto, el logaritmo de esto, bueno. Y nada, se volvían locos haciendo estas cosas, ¿no? Imagínense tener que hacer a mano los polinomios de Taylor. O sea, hacer esto a mano. Yo porque tengo calculadora, pero los tipos todas estas cuentas las tienen que hacer a mano. Y acá somos gente buena y ponemos grado 3. Pero si tuvieran que hacer un polinomio de grado 10, ¿sí? Ya no irse a 1000, 10.000, no. Grado 10. Imagínense el tiempo que tardan para hacer un polinomio de grado 10. Por lo menos una tarde, ¿está bien? Porque después tienen que hacer las sumas, las restas, los potencias y todo eso. Así que nada, sepan apreciar la tecnología. Esa es la moraleja. Bien. Bueno. Bien, ¿dudas? ¿Alguien? No. Dale. Ok. Bueno, entonces ya vimos que el Taylor sirve para eso, para aproximar una función en un punto. Y nada más. Así que, bueno, podemos dar otros ejemplos. ¿Qué les parece? Vamos con un ejemplo más. Este es un ejemplo típico. Probablemente el profe ya lo hizo, porque si no, capaz voy a otro. Me parece que no. ¿Que no? Por lo menos en clase no. Bueno, entonces lo voy a hacer. Entonces, queremos calcular el número e, ¿sí? Queremos calcularlo por otro método. Ya sabemos una manera de calcular el número e, ¿no? O sea, una manera de calcular el número e sería agarrar y hacer el límite, ¿no? Hacemos el límite cuando n tiende a más infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. Todos lo sabemos de límite. Sabemos que esto tiende a e. O sea que si ustedes agarran números grandes, al aumentar el número de n, van a obtener valores de e cada vez más precisos. Por ejemplo, si agarran, no sé, si agarran n igual a 10, bien, les da 2,59. Si agarran n igual a 100, les da 2,70. Si agarran 1000, les da 71,69. Ya le va pegando bien. Así que si le agregamos muchos ceros, les da 71, 82, 81, 69. Bueno, si hacemos esto, por ejemplo, esta sería una manera de calcular e, ¿no? Usando este límite. Otra manera de calcular e, ¿cuál podría ser? Bueno, me puedo imaginar una función
la función exponencial. Sabemos que relaciona al número e. Bien. Y si queremos calcular el número e, o sea, exactamente e, ¿qué valor de x tendríamos que reemplazar para obtener el número e? Uno. Exacto. Entonces, fíjense que si reemplazamos en x igual 1, podemos obtener el número e. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, vamos a hacer un Taylor centrado en algún punto que yo conozca, donde están todas las derivadas de esta función, ¿sí? En un punto cercano, y vamos a aproximar a la función en x igual a 1 usando ese polinomio, ¿sí? Voy a hacer un dibujito para que se entienda. Entonces, si hacemos un dibujito de cómo es la función exponencial, una cosa así, ¿sí? En x igual a 1, ¿cuánto vale? Vale exactamente el número e. Puso un 9 ahí, re disléxico. Bueno, el número e, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahora, recuerden, ustedes tienen que calcular el polinomio de Taylor. ¿Y Taylor qué te pide? Te pide, agárrate la función y todas las derivadas de la función y reemplazarle un valor de x donde vos sepas que vas a poder hacer las cuentas. Porque recuerden que la motivación de todo esto es que no podemos usar la calculadora. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde nosotros conocemos un valor de la función exponencial y de todas sus derivadas? O sea, ¿dónde podemos reemplazar que nosotros sepamos hacer las cuentas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿No? ¿Nadie se le ocurre? En cero. Fíjense que el único lugar donde yo puedo calcular esta cosa es en cero. O sea, cualquier otro valor no van a poder porque tienen que hacer o sea, lo que queremos calcular que no conocemos elevado a eso. ¿Está bien? El único lugar donde todo esto se simplifica y te queda lindo es en x igual a 0. ¿Está bien? O sea, es el único valor que yo conozco con precisión. Esto da 1, ¿sí? En x igual a 0 da 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, el único... Claro. Ahí va. El único punto x0 donde conozco el valor de f de x y todas sus derivadas es en exactamente x igual x0 igual 0 y ninguno más. Así que vamos a tener que desarrollar el Taylor ahí. Bien. Ok. Entonces, acá tenemos f de x. Vamos a hacer todas las derivadas. Tenemos f de x, e a la x, f', s a la x, f segunda. ¿Cuánto vale? F a la x. F a la x, todas las derivadas valen e a la x. Entonces nos podemos agarrar, si quieren, un polinomio de grado 80.000, son todas las derivadas iguales, ¿no? Entonces, f késima derivada también da e a la x. ¿Ok? Y si reemplazamos en x0 igual a 0, ¿este cuánto da? F de 0 da 1. F' en 0 da 1. F segunda en 0 da 1. Y todas las derivadas en general dan todas 1. Entonces, fíjense, el polinomio de Taylor les va a quedar hermoso. Porque todas las derivadas son todas 1. Entonces, ¿cómo nos queda el Taylor? Bueno, el Taylor nos queda P
¿Cómo es esto? Ah, Pn en x0. Perdón. Pn centrado en 0 va a ser la función, la función en 0, o sea 1. Más la función en 0 es 1 por x menos 0. Más 1 por x menos 0 al cuadrado sobre 2 factorial. Más 1 por x menos 0 al cubo sobre 3 factorial. Bueno, así sucesivamente. Hasta 1 por x menos 0 a la n sobre n factorial. Entonces es un polinomio de grado n. Bueno, este polinomio lo podemos escribir hermoso de esta manera, ¿no? Fíjense. Recuerden que el polinomio de Taylor es la sumatoria hasta n, desde k igual a 1, a 0, perdón. Y todos estos términos los podemos acomodar, o sea, porque son todos 1, 1, 1, 1 sobre el no sé qué factorial. Esto sería 1 dividido k factorial por x elevado a k. Como está centrado en 0, esto es lo mismo que poner x, esto es lo mismo que poner x, esto es lo mismo que poner x, y así con todos. ¿Está bien? Este es el Taylor de la función exponencial. ¿Se ve? Se suele escribir así igual. ¿Ok? Ahora, queremos aproximar la exponencial en x igual a 1 para poder calcular el número e. Entonces tendríamos que reemplazar en la función exponencial, en el polinomio de Taylor, x igual a 1. Y de esa manera vamos a aproximar el número e. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner acá. Polinomio de Taylor de grado n centrado en 0 de 1 es igual a la sumatoria. Y como estoy poniendo un 1 elevado a la k, esto queda 1. O sea, es 1 sobre k factorial, ¿se ve? ¿Sí? Esta cosa debería ser muy parecido a e, al número e. ¿Está bien? Debería ser parecido. O sea, esto es 1, porque es 1 sobre 0 factorial, más 1 sobre 1 factorial, más 1 sobre 2 factorial, más 1 sobre 3 factorial, más 1 sobre 4 factorial. Bueno, y así siguiendo hasta el último término. ¿Sí? Y esto debería ser parecido al número e. ¿Bien? Entonces podemos hacer la cuenta, podemos agarrar, por ejemplo, un polinomio de grado 2. O sea, esto da 2,5. ¿Sí? Si le agregan uno más, ¿sí? Les da 2,5 más un sexto, perdón. Da 2,66666, no sé qué. Creo que esto lo programé el otro día. Sí. Bueno, si se hacen un polinomio de grado 1000. A ver. No quería eso. A ver. Ahí está. Si se hacen un polinomio de grado 1000. A ver, todo esto lo vamos a sacar. Se pueden aproximar e y les da 7, 1, 8, 2, 1, 8. O sea, tienen que hacer la suma de todo esto, ¿no? 1 más 1, un medio, más 1 sobre 3 factorial, 1 sobre 4 factorial. Así hasta 1000. O sea, 1000 veces. Y eso les va a dar una aproximación de... Si son un poco menos, por ejemplo, agarran un polinomio de grado 10. Si agarran un polinomio de grado 10, esto les da 7, 1, 8, 2, 1, 8, 0. ¿Está bien? Bueno, qué sé yo. Bueno, eso. Bueno, entonces, si n es igual a 5, por ejemplo. No lo calculo así. Si n es igual a 5, por ejemplo, pueden comprobar que les va a dar esto. No lo puedo copiar. 716 periódico. Les va a dar
100 es igual a 20. Les da este número. Bueno. Bueno, en cierto sentido creo que calcular E de esta manera es un poco mejor. Porque ustedes piensen que cuando lo calculan por medio del límite, tienen que hacer 1 más 1 sobre n a la n. O sea, tienen que agarrar un número muy grande, meterlo acá. Un número muy grande acá, una potencia, ¿no? Imagínense hacer 1 más 1 dividido 10.000 elevado a 10.000. Un dolor de cabeza. O sea, tienen que hacer esa cuenta. Entonces, me parece que esta es otra manera alternativa que está buena también para calcular el número. ¿Sí? Bien. Bueno. No sé. Otro ejemplo clásico es la función logaritmo. Por ejemplo, queremos aproximar logaritmo natural de... antes había dicho 0,9, ¿no? 0,9. Bien. Bueno, entonces para aproximar logaritmo de 0,9... voy a apagar el... Para aproximar logaritmo natural de 0,9 habría que agarrar la función logarítmica. Entonces vamos a agarrar, si f de x es logaritmo natural de 0,9, perdón, logaritmo natural de x, queremos aproximar logaritmo usando esta función. Entonces, ¿en dónde habría que centrar al polinomio? ¿Dónde conozco yo el logaritmo y todas las derivadas? ¿En cero? No, en 0 no existe, ¿no? Porque acordate que no puedes reemplazar 0, ¿no? Che, los re perdí. Estoy explicando mal. Acá dice Enzo en uno. ¿Me están siguiendo? Porque o alguien se perdió, estoy hablando mucho al pedo. No sé. No, sí, yo te estoy diciendo. ¿Sí? Sí, yo también. Está bien. Entonces, vamos a centrar en x igual 1, dice Enzo. Claro, conviene reemplazar en x igual a 1, porque fíjense que el único punto donde nosotros conocemos cuánto vale el logaritmo es en x0 igual a 1. ¿Está bien? Y todas las derivadas son 1 sobre x, menos 1 sobre x cuadrado, 2 sobre x cubo, ¿sí? Son todas cosas con división, ¿está bien? Bueno, entonces vamos a centrar en x0 igual a 1, que es donde nosotros conocemos las derivadas de esto. Entonces vamos a agarrar f', la derivada de esto la conocemos, es 1 sobre x. Agarramos la derivada segunda. Vamos a agarrar hasta la derivada tercera. Es menos 1 sobre x cuadrado. Y ahora vamos a hacer la derivada tercera. Es... esto baja un menos 2 multiplicando. Así que esto queda 2 sobre x al cubo. Ahí está. Sí. Bien. Ok, como está centrado en 0, en 1, perdón, vamos a tener que hacer f en 1, que es 0. Si hacemos f' de 1, vale 1. F segunda en 1 vale menos 1. Y f tercera vale 2. Voy a hacer una más, f cuarta, que vale baja un menos 3, o sea, esto es menos 6 sobre x a la cuarta.
f cuarta derivada da menos 6. ¿Sí? Si alguien me hace el favor de anotarse estos números, porque después los voy a pedir. Bueno. Entonces, ¿quién va a ser el polinomio de Taylor? El polinomio de Taylor va a ser P. Vamos a hacer uno de grado... lo hacemos de grado 4 de 1. Vale. Grado 4 centrado en 1 de X. Bien. Bueno, fíjense que el primer término se va, porque es 0. El segundo término es 1 por x menos x0. O sea, es x menos 1. ¿Está bien? O sea, acá hay un 1, pero no lo puse porque se va. O bueno, lo pongo y lo tacho. Menos 1 x menos 1 al cuadrado sobre 2 factorial más 2 x menos 1 al cubo sobre 3 factorial menos 6 x menos 1 4 sobre 4 factorial. ¿Sí? Podemos escribir esto más bonito. Ale, perdón, una pregunta. sí. No entiendo por qué irían abajo lo de 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial. Es por la ¿Por fórmula. qué sería así? O sea, vos estás preguntando por qué es la fórmula así. Claro, o sea que no entiendo. Bien, el tema es que no hice todas las derivadas, por eso no los entendés. O sea, si yo no me tomé las molestias de hacer todas las derivadas del polinomio. Vos pensá que cómo construimos nosotros el Taylor. Le pedimos estas cosas. Le pedimos primero que la función en x0 sea igual al polinomio en x0. Que la derivada primera de la función sea igual a la derivada primera del polinomio en x0. Y la derivada segunda de la función igual a la derivada segunda del polinomio. Y la tercera igual a la tercera. La cuarta igual a la cuarta. La quinta igual a la quinta. La sexta igual a la sexta. Así hasta n. Y la enésima igual a la enésima. Entonces tenés todas esas ecuaciones para resolver. Yo no las hice. Yo resolví solo las primeras 3. O sea, yo dije... Esto me olvidé de marcarlo. Yo dije... primero agarré el polinomio en x0. O sea, reemplacé en x0. Y... O sea, perdón. Empiezo de nuevo. Yo dije, esto es el polinomio. Como es un polinomio de grado n, se puede escribir de esta manera. ¿Eso me lo crees o no me lo crees? Tenemos que empezar por ahí. Sí, eso lo entiendo, sí. Perfecto. Después, a este polinomio que hay que pedirle. Que el polinomio en x0 sea igual a la función en x0. Entonces reemplazamos el polinomio, este polinomio. Le reemplazamos el valor x0. Y todos estos términos se van. ¿Está bien? El único que sobrevive es a sub 0. Pero ¿quién dije que tiene que ser igual a esto? Yo dije que esto tiene que ser igual a f en x0. Entonces, ahora a sub 0 tiene que ser igual a f en x0. Este es el primero. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Hacemos lo mismo en el segundo. Bueno, te tomás el mismo trabajo. Pero hay que derivarlo, ¿no? O sea, hay que derivar esta expresión de acá. Cuando derivas, el término que sobrevive es a sub 1. Este se va porque se hace 0. Y todos los demás son términos que tienen multiplicando un x menos x0. ¿Se entiende ahí? Claro, sí. Bien. Entonces, pero fíjate que cada vez que derivas, o sea, la primera vez no derivé, ¿no? Pero la primera vez que derivas, ¿qué pasó? El término que está acá en medio, que no lo puse, que es a sub 2 x menos x0 al cuadrado, cuando lo derivas, ¿qué te queda? La constante queda igual, el 2 baja multiplicando, te queda 2 acá, 2 a sub 2, ¿sí? Y x menos x0, es este término de acá. ¿Lo ves? Sí. Bien, y cuando derivaste el tercero, te bajó un 3. Y cuando derivaste el cuarto, te bajó un 4. ¿Está bien? Y así con todos. ¿Está bien? Entonces, si te tomás la molestia de derivar todos, o sea, un día ponete, así, agarrate un polinomio, no sé si de grado n, pero agarrate un polinomio de grado 7, o sea, escribite esto hasta 7 y ponete a derivarlo. Y fíjate que las derivadas, cuando te vayan quedando, te van a quedar todos los factoriales. O sea, acá te queda 0 factorial dividiendo, acá te queda 1 factorial dividiendo, acá te queda 2, pero 2 es lo mismo que 2 factorial. ¿Está bien? Y si hubiera hecho el tercero, te hubiera quedado dividido 3 factorial, que es este. Fíjate que te queda 3 por 2. El otro te queda 4 por 3 por 2, que es 4 factorial. Este 5 por 4 por 3 por 2, que es 5 factorial.
Y si te tomas las molestias, al final te va a quedar 7 factorial. El último. O n factorial. Si hubieras hecho. Entonces, viene de esto. Viene de agarrar e ir derivándote el polinomio repetidas veces. ¿Está bien? Ponete, es instructivo. Ponete un día, este dioso, ya lo sé, agarrate un polinomio, no sé, grado 10 y ponete a derivarlo. Y vas a ver que te va a ir quedando el factorial. ¿Sí? Dale, buenísimo, gracias, Gabriel. Si no, perdón, última cosa. Ponete, en vez de derivarte eso, derívate esto, mira. F de x igual x menos x0 a la n. ¿Está bien? ¿Cómo te queda la derivada? La derivada primera es n, x menos x0, n menos 1. Y la derivada segunda, n por n menos 1 por x menos x0 a la n menos 2. Y la derivada tercera, ya vas viendo, ¿no? N menos 1, Claro, sí, sí. n menos 2. Bueno, y eso. Y cuando derives n veces, lo que te queda acá es el factorial de n. Bien, ahí va. Dale, buenísimo. Ahí me quedó más claro. Gracias, Dale, Ale. dale. Bien. Entonces, tenemos este, es el Taylor, ya me olvidé que estábamos haciendo. Ah, estábamos haciendo logaritmo, ¿cierto? De 0,9 queremos, ¿no? Entonces, acá ¿qué nos queda? Nos queda x menos 1, o sea, 1 por x menos 1, menos 1 medio, x menos 1 al cuadrado, más el 2 con el 2 de acá abajo se me va y me queda un 3. ¿Sí? Porque recuerden que esto es 3 por 2. Este 2 con este 2 se me va, me queda un 3. O sea, un tercio. X menos 1 al cubo. Este fíjense que es 4 por 3 por 2. 3 por 2 es 6, se me va con este 6 y me queda un 4. O sea, esto es x menos 1. 4 sobre 4. ¿Ven cuál es la forma de la derivada de esta? Es 1 menos 1 medio, más 1 tercio, menos 1 cuarto. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora vamos a aproximar logaritmo de 0,9. Es decir, tengo que agarrar el polinomio de Taylor, de orden 4, centrado en 1, de 0,9. Bueno, hay que ponernos a hacer esta cuenta, ¿no? Esto da 0,9 menos 1 es, bueno, menos 0,1, ¿no? O sea, menos 0,1. Estoy poniendo 0,9 acá. Si le restan 1, les queda menos 0,1. Bien. Menos 1 medio, menos 0,1 al cuadrado, más 1 tercio, menos 0,1 al cubo, menos 1 cuarto, menos 0,1 a la cuarta. ¿Sí? Tienen que hacer esta cuenta. Entonces esto, bueno, lo metemos a la calcu y esto tira algo. Menos 0,1. Qué tedioso, encima es negativo. Bueno, lo hago. Bueno, como es a la cuarta queda positivo, así que 0,1 a la cuarta. Lo divido por 4 y lo multiplico por menos 1. Más. A ver, este va a quedar negativo, claro. Entonces va a quedar menos, paréntesis, 0,1 al cubo. No, soy totalmente inútil para hacer esta cuenta. Vamos a agarrar. Si alguien la puede hacer, gracias. Es 1 menos 1 medio, 1 tercio menos 1 cuarto. 1 menos 1 medio, 1 tercio menos 1 cuarto. Bien. Y tenemos que reemplazar esto en 0,1, ¿no? Entonces vamos a hacer esto a la cuarta, que es 0,1, y bien, tenemos que elevar a la cuarta al cubo. Bien, tenemos que elevar 0, 0, menos 1 medio por... ¿Alguien tiene calcu? Acá para ir chequeándome.
O sea, yo lo estoy haciendo así porque nadie tipo, me está tirando la cuenta. Sí, ¿La estás teniendo? ¿La ahora estás sí. haciendo? Dale, dale. Sí. Me armé esto. Bien, creo que ahí está. Ok, da 1,0046. ¿Debería dar eso? No, es 0,9, ¿no? Debería dar negativo. Ah, porque acá tengo que multiplicar por X. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahí va, debería dar negativo, ahí está. Bien, este es el resultado. Entonces, si hacemos esta cuenta, esto da... esto. Bien, ahora lo vamos a comparar con el valor que tira la calculadora. Logaritmo de 0,9. Hacemos logaritmo natural de 0,9. Si lo metemos en la calcu, da menos 0,105. No se parece un carajo. 0,536. Bueno, eso es porque tomamos un polinomio muy chiquito. 3605115. Bueno. Sí, no se parece. O sea, está ahí pegando el palo, ¿no? Porque fíjense que, o sea, le falta poquitito para esto transformarse en un 1, ¿no? Pero sí. Bueno, es una buena aproximación, pero hasta ahí. Podemos hacer la resta entre esto y esto, a ver cuánto da. O sea, hacemos este número menos logaritmo de 0,9 y fíjense que tira este número. O sea, esa es la diferencia. O sea, la diferencia entre este número y este número da esto. O sea que le está errando por 0,01. Está bastante bien. O sea, la diferencia da esto. O sea, está bastante aproximado. Dentro de todo. Si hubiéramos tomado un polinomio de Taylor de grado mayor, entonces ahí podríamos haber aproximado mejor. Entonces, si hubiera casi Nacho. Hubiera, viene abajo. Bien, y eso es un problema que tiene el logaritmo, y es que el logaritmo converge medio mal. O sea, el polinomio de Taylor no converge también con el logaritmo. Después pueden ver, les quería mostrar en GeoGebra, cómo se ve el polinomio de Taylor de logaritmo. Esto es logaritmo de X. Y ahora vamos a ver cuánto vale el Taylor de logaritmo. Entonces, ¿alguien tiene anotado esto? Esto, perdón. O sea, 1 menos un medio, un tercio, menos un cuarto. X menos. Sí. Dale. El segundo es 1. El primero es 1. El otro. Porque no puedo hacer alt tab por eso. Menos 0,1 Menos 0,1, ok. al cuadrado. Es X menos 1 al cuadrado. Bien. Fíjense. Más. Para un segundo. Bien, fíjense. Sí. Si agarramos la lineal, o sea, el término lineal,
O sea, si no agregamos este término, ¿qué les queda? Esta de acá es el polinomio de grado 1, o sea, es la recta tangente. ¿Está bien? Ahora, si le agregamos un término más, que era menos un medio x menos 1, fíjense que ahora lo que estamos... x menos 1, perdón, al cuadrado. Al cuadrado, fíjense que lo que nos queda ahora es la cuadrática que mejor aproxima al logaritmo en el punto. Fíjense qué bien que se parece el logaritmo, o sea, la cuadrática al logaritmo cerca del punto. Bien, ¿cuál es el otro término, el del cubo? Es más, ¿cuánto? Más un tercio. Un tercio, gracias. Es x menos 1 al cubo. Ahora, fíjense que si reemplazamos por el polinomio de grado 3 de Taylor, se parece cada vez más, se va pegando a la función. Y el de grado 4, Es x menos un cuarto. un cuarto. Y queda así. O sea, Sí. menos un cuarto. No sé si. Puse menos un cuarto. Ah, bien. Sí, menos un cuarto. Bien. Y fíjense de nuevo. O sea, y si le van agregando términos, van a ver, de hecho, creo que una vez vi una simulación. Simulación Taylor de logaritmo de x. Que muestra... Bueno, pueden buscarla. Les va haciendo el Taylor de grado cada vez más grande, de 4, de 5, de 6, de 7. Y este polinomio como que va oscilando. Va primero para arriba, después para abajo, después para arriba de nuevo, después para abajo. Y así se va como pegando a la función. Pero llega hasta cierto punto. Esta cosa converge entre 0 y 2. Eso después lo vamos a probar cuando veamos lo que es una serie infinita. Los polinomios de Taylor no tienen por qué llegar hasta acá. O sea, uno puede agarrar el polinomio de Taylor del grado que se le cante. En especial, si hacen que el polinomio de Taylor se haga infinito, el grado, entonces van a tener la mejor aproximación de todas de la función. Bueno, eso lo vamos a ver después. Y vamos a ver que el polinomio de Taylor de grado infinito converge a la función dentro de un cierto intervalo. Eso está bueno. Eso lo vamos a ver el último tema, creo que es series de Taylor. Bueno, eso. Quería mostrarles cómo se pegaba ahí el polinomio al logaritmo. Bueno. Ahora sí voy a ver la guía. A ver qué onda. Ustedes estuvieron haciendo ejercicios de esto, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Yo, la verdad que últimamente estoy medio full con el trabajo y no pude prestar la atención al grupo. ¿Mandaron ejercicios? ¿Qué estaban haciendo esto? Sí, el tema es que Ujú. dice que hay que. La actividad dice que hay que hacer hasta el 7. No sé si hay que seguir. Yo tendría dudas con uno que sigue, pero ya es del resto, como que creo que ya ni entra. Ah, Pero si no, de esos, el 7. Pero es muy largo. Por lo que 7. usted ¿De dice. qué práctica? ¿Práctica 7? El 7 nomás, igual, que creo que se hace después. Hay algunos de problemas varios, Ah. por lo que yo tengo entendido. Ah, Que al menos claro, dijo por mi... eso. Claro, a mí me falta O la sea, si práctica esa es 8, que es la de Taylor. ¿No? Ah, a ver. Ahora veo si puedo pasarla. Dale, te mando mi mail acá. Ahí está. ¿Me la mandaste al mail? Sí. Ahí va.
Ah, bueno, acá les dan, ¿ves? Fíjate. Compruebe que el polinomio de Taylor de grado n de esta función es... ¿qué hice? No, me dan el toque. Ahí está. Es esto, ¿bien? ¿Qué es lo que hice hoy? Es la sumatoria de k igual a 1 hasta n de esta cosa. Bueno, acá les piden un par de polinomios de Taylor. Ah, bueno, esto está bueno. Cuando ustedes tienen un polinomio normal, el polinomio de Taylor es el mismo polinomio. O sea, el mejor polinomio que mejor aproxima a un polinomio, obviamente es el mismo. Pueden comprobarlo, está bueno el ejercicio. Se agarran y reemplazan... Bueno, se arman el polinomio de Taylor de este polinomio en cualquier punto. Van a ver que les va a dar el mismo polinomio. Y... ok. Uno sí, después tengo que hacer. Bien. El 7 dice, los polinomios de Taylor de orden 4 en x igual a 2 de las funciones f de x, efectivamente. Claro, ya entiendo el problema. Sí. Bueno, vamos a hacer eso. El otro día aprendí una herramienta nueva. Mira, puedo copiar y pegar. Envidiando. Bien. Bueno. Ok. Tenemos los polinomios de Taylor de orden 4 centrados en x igual a 2 de las funciones f de x y g de x son respectivamente estos. Bien. Entonces, datos que nos dan de la función f y g. Entonces, yo me los voy a copiar acá abajo. Vamos a ponerlos ahí. Ok. Bueno, entonces nos dan eso y dice haya el polinomio de Taylor de grado 2 de el producto de estos dos. Bueno, ahora vemos cómo sería esto. ¿Bien? Pero primero vamos a ver qué onda esto. Bueno, fíjense, P de X dicen que es el Taylor de F, ¿no? Sí. De F. Y este es el Taylor de G. Y dicen que además son los Taylor de orden 4. ¿Está bien? Eso es importante. Bueno, entonces bien, este es el Taylor de orden 4 de f de x. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nos están dando con ese dato? Bueno, con este dato lo que nos están dando es en x0, ¿no? En x0 igual 2. Lo que nos están dando es que tengo hasta la derivada cuarta de la función en 2. Eso es lo que me están diciendo. O sea, si este es el Taylor, esto significa que me están dando la función sin derivar reemplazada en 2, la primera derivada reemplazada en 2, la segunda, la tercera y la cuarta derivada reemplazada en 2. Todo eso me están dando, con solo darte el polinomio. Entonces, de acá, la información que podemos sacar es la siguiente. Perdón, voy a revisar un mensaje. Bien. Ok, entonces tengo el valor de la función y todas las derivadas. Bien, ¿cómo sería eso? Bueno, recuerden cómo era el polinomio de Taylor. ¿Cómo se creaba el polinomio de Taylor? ¿Dónde está? Acá. El primer término es la función sin derivar reemplazada en x0. El segundo término es la derivada primera en x0. Ojo acá, el tercer término es la derivada segunda en x0 dividido 2. ¿Sí? O 2 factorial. El tercer término es la derivada tercera reemplazada sobre 3 factorial. Y el enésimo término es la derivada enésima sobre n factorial. Estos de acá vendrían a ser los coeficientes del polinomio de Taylor.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el primer coeficiente del polinomio de Taylor es menos 2. Es decir, que la derivada, perdón, la función sin derivar en 2 tiene que valer menos 2. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? ¿Alguien alguna objeción? ¿Alguien está enojado? ¿No? Bueno. No. Bien, entonces, este es el primer dato. Segundo dato. Sabemos que la derivada primera en 2 tiene que ser 3. Mismo argumento. La derivada segunda en 2 no la sabemos, pero sabemos que la derivada segunda en 2 dividido 2 factorial tiene que ser igual a menos 3. ¿Hasta ahí? ¿Alguien? ¿Alguna objeción de por qué es esto? Bien, por las dudas lo digo por si tienen vergüenza. Este de acá es el coeficiente de grado 2 del Taylor. Entonces, el coeficiente este tiene que ser igual al coeficiente teórico ese que teníamos ahí arriba. O sea, la derivada segunda de f en 2 sobre 2 factorial tiene que ser igual a menos 3. Es decir, la derivada segunda en 2 tiene que ser menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos con el siguiente. La derivada tercera en 2 sobre 3 factorial tiene que ser igual a ¿quién? Al término este que está acá, que es 1. ¿Lo ven? Y ahora, esto de acá me da la derivada tercera en 2 tiene que ser igual a, paso el 3 factorial multiplicando y me queda 6. La derivada cuarta ¿cuánto vale esto? ¿Cero no vale? Vale 0, claro, porque es un término que no está en el polinomio. Claro. Exacto. Vale 0. Entonces esto lo podemos tachar y nos queda que la derivada cuarta en 2 es 0. Bárbaro. Entonces los datos que nos dan es cuánto vale la función, la derivada primera, segunda, tercera y cuarta en 2. Bien, tenemos todos esos datos. Ahora vamos a ver para qué lo vamos a necesitar. Bien. Podemos hacer lo mismo con esto. No voy a hacer todo el razonamiento, pero fíjense que da g de 2 vale 5. G' vale 12. Mentira. Vale 0. Porque el término que tiene x menos 2 a la 1 no está. Entonces vale 0. ¿Sí? G segunda vale, ahora sí, vale 12 por 2. Porque recuerden que es la derivada segunda es sobre 2 factorial. Tiene que ser 12. Paso multiplicando y me queda 24. Bien, si alguien se pierda, me dice. Lo hago rápido solo para terminar. Pero si tienen dudas pronto. La derivada tercera en 2, ahora es dividido 3 factorial, se me hace 6, pasa multiplicando. Ah, igual es un 0, ¿no? Porque la derivada tercera no está porque no está el x menos 2 a la 3. Y esto vale 0. Y la derivada cuarta de g vale sobre 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2, que sería 4 por 6, 12, 24. O sea, tenemos que multiplicar por 24 al menos 7. Eso es menos 168. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Ok. Entonces, ¿qué nos pedían a nosotros? Nos pedían, encontrate el polinomio de Taylor de grado 2 de t de x. Y te dicen que t de x es f por g. Ah, y después de s de x que es f sobre g. ¿Sí? En x igual a 2. Entonces vamos a hacer primero este, el de t de x, f por g. Centrado en el x igual 2. Ah, claro, tiene que estar centrado en x igual a 2, si no, no.
Ok. Bueno, recuerden, para hacer el Taylor, ¿qué necesitan? Necesitan la función en el punto y todas las derivadas de la función en el punto. O sea, necesitamos primero cuánto vale t en 2. ¿Cuánto vale t en 2? Vale f en 2 por g en 2. Y ahora se fijan los valores que habíamos sacado antes de solo ver el polinomio de Taylor. ¿Sí? F en 2, ¿cuánto vale? Menos 2. Y g en 2 vale 5. O sea, esto vale menos 2 por 5 menos 10. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Ahora tenemos que buscar la primera derivada. O sea, la derivada primera de t respecto a x es la derivada del primero, que es un producto, ¿no? Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¿Y de esto qué nos interesa? Nos interesa saber cuánto vale t' en 2. Bueno, no voy a reemplazar en todo porque si no tarda un año, pero hay que poner f' en 2. ¿Cuánto vale f' en 2? Vamos para arriba. F' en 2 vale 3. Así que va a quedar 3 por g en 2. La habíamos puesto antes, valía 5. Ahora es f en 2, que la habíamos puesto, era menos 2. Y g' en 2, que es 0. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Término se va. 3 por 5, 15. Esto vale t' en 2. Como queremos el Taylor de grado 2, entonces necesito una derivada más. Necesito t segunda. Bueno, ahora guarda porque tienen dos multiplicaciones. O sea, tienen que hacer la regla del producto dos veces. Vamos a hacer primero esta. Esto es. Lo voy a poner entre paréntesis para que no se confunda. Esto va a ser la derivada del primero, o sea, es la derivada segunda de f, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Ok, mírenlo, les doy 10 segundos. Más. ¿Se entiende? Si no preguntan es porque entendieron. Si no preguntan. La derivada de este es la derivada de f por este sin derivar, más este sin derivar, por g derivada, g' derivada. O sea, g segunda. Bien, objeciones. No, claro, está bien. Yo cuando lo hice mal. Sumé las derivadas y no hice todo ese. Ah, no. Claro, hay que hacer la regla del producto. Y ahora Claro. hacemos t segunda en 2. A ver qué da. ¿Esto cuánto da? F segunda en 2. Vamos para arriba. F segunda en 2 vale menos 6. Por g de 2, que vale 5. Más f' en 2, que vale 3. Y g' en 2, que vale 0. Más f' en 2. Uy, como me hacen trabajar, g' en 2 vale 0. F en 2 vale menos 2. Y g segunda en 2, que vale 24. Bueno, esto se va. Y esto me queda de menos 30 menos 48. Que sería 78, ¿no? 78. Esto vale t segunda. Entonces tengo t, t' y t segunda. ¿Está bien? Entonces, ahora... ¿cómo es esto? El polinomio. Entonces, el polinomio de t de orden 2 centrado en 2 va a ser menos 10 más 15 x menos 2 menos 78 sobre 2 factorial
por x menos 2 al cuadrado. ¿Dudas? No. Bárbaro. Bueno, ya, no lo voy a hacer. Tienen que hacerlas. Van a tardar un año. Esto, háganlo con cuidado. La idea es la misma, pero tienen que usar la regla de la división. Es la derivada del primero, el de abajo sin derivar, menos el primero sin derivar por el de abajo derivado, dividido el de abajo al cuadrado. Uy, la segunda derivada de eso ya me la estoy imaginando. No, va a ser una locura porque van a tener el de abajo al cuadrado, que cuando lo deriven les va a quedar 2 por la función y es composición y nada, una locura. Traten de hacerlo despacito, la hoja horizontal de última y lo hacen. Bien, pero la idea es la misma, tienen que hacer la regla de la división. ¿Está bien? ¿Otro que hayan tratado de hacer a Taylor? Esto es con teorema de valor medio. Y estas son de resto, que era lo que decías. Claro. Escribo una expresión del resto en cada. Okay. Bueno, lo del resto, si quieren, lo vemos el próximo viernes. ¿Les parece? Vemos lo que queda de resto y seguir con integrales. Yo ahora me tengo que ir, tengo que seguir trabajando. ¿Les parece? Vale. Dale, perfecto. Dale. Dale, dale. Bueno, entonces hasta el viernes. Hablamos. Muchas Chao, gracias. Ale. Gracias, Ale, nos vemos. Chao, Chao. gracias.